Hola, mi hermano y mi amigo. Bienvenido al canal La Pura Verdad. Dios te bendiga más. Hoy vamos a exponer un tema muy interesante, pero antes de desarrollarlo, quisiera motivarte para que puedas suscribirte a este canal dándole clic a la campanita y a la palabra suscribirse. Y si puedes compartirlo con otras personas, sería maravilloso. Bueno, esta profecía que vamos a tocar hoy es parte del libro que vamos a estar publicando, donde hay 30 profecías, 2 libros escatológicos. Espero que a mediano plazo estén saliendo. Muy bien, de esta manera vamos a tocar hoy el capítulo 7, la tribulación y la gran tribulación. Primero debo decir que la tribulación y la gran tribulación es un periodo de 7 años de juicio antes de la segunda venida de Cristo a la tierra a establecer su reino, que Dios en su soberanía preparó para el tiempo del fin. Jesús, nuestro Señor, profetizó en su sermón escatológico que vendría una gran tribulación, según Mateo capítulo 24, versos 21 y 22, porque habrá gran tribulación entonces, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús retoma la profecía que se le dio al profeta Daniel en su libro, según Daniel capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Jeremías lo llama el día de angustia para Jacob. Jeremías capítulo 30, verso 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. También el término gran tribulación aparece en el libro de Apocalipsis en el contexto de la multitud de gente, ya sea que murió durante este periodo de 7 años o que los mató el gobierno del anticristo, y que fueron unidos a todos los santos y vestidos de ropas blancas, bendito sea el Señor, según Apocalipsis capítulo 7, versos del 9 al 17. Dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces oí uno de los ancianos que habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué decimos, mi amigo y mi hermano, que la tribulación dura 7 años? ¿De dónde sacamos esto? De la profecía sobre el pueblo de Israel, a la pregunta que le hace Daniel al Señor, porque estaban en cautividad y él quería saber el destino del pueblo, de la nación de Israel. Y es aquí donde Dios le contesta y le da la profecía de las 70 semanas de años. Leemos en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, de donde sacamos que cada semana dura 7 años, por los años que duró la profecía, 69 semanas, desde la orden para restaurar Jerusalén,
445 a.C. en el tiempo de Nehemías. Hasta la muerte del Mesías pasaron 483 años. Falta una semana para hacer 490 años que no se ha cumplido esa semana. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque Daniel todavía habla de los tiempos angustiosos para Israel en los tiempos del fin. Quiere decir que si el ángel le dijo que estaban determinadas sobre Israel 70 semanas, ya se hubieran cumplido en el tiempo del Mesías. Pero es claro que aún no han terminado con Israel. Tienen que ser depurados y emblanquecidos por la tribulación y después se salvarán como nación todos los que se convirtieren. Porque ese tiempo es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, la cual está profetizada en Daniel capítulo 9, verso 27. Y específicamente en ese verso, esta profecía dice que esta semana de años se va a dividir en dos partes, de las cuales estaremos hablando. Leemos en Daniel capítulo 9, verso 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí se cortan las 69 semanas y se profetiza la destrucción de Jerusalén y el templo por el pueblo de un príncipe que había de venir. Esta profecía se cumplió parcialmente en el año 70 después de Cristo. Hubo una insurrección por parte de rebeldes de Israel contra el gobierno romano y sus gobernantes, ya que estos estaban abusando del pueblo de Israel, cargando a Israel de impuestos desmedidos, violando sus mujeres y niños, además robando las riquezas que Israel traía al templo. Y también a estos rebeldes que se levantaron contra el imperio romano en el pueblo de Israel, se les unieron la secta de los celotes. Eran fariseos contrarios al gobierno romano. Por lo cual el general romano Tito Flavio repelió esta rebelión y sitió a Jerusalén y el lugar donde estaban escondidos los revolucionarios y les ganaron la batalla, desolando la ciudad. Y los soldados romanos del general Tito estaban enfurecidos porque los judíos que se habían levantado en rebelión mataron muchos soldados. Entonces destruyeron y quemaron el templo y le sacaron el oro, y como consecuencia se dio la diáspora judía o la dispersión judía. O sea que Israel fue disperso por toda la tierra y el pueblo de Israel fue devastado, cumpliendo así esta profecía en parte porque está unida al verso 27, donde se nos dice que ese príncipe hará un pacto con muchos y que a la mitad de la semana romperá ese pacto y haría cesar la ofrenda y el sacrificio. Por eso digo que esta profecía tiene cumplimiento parcial en el año 70, por la razón obvia que el general Tito no hizo pacto por 7 años, tampoco rompió el pacto a la mitad, que dice en el verso 26. Así que esta profecía apunta al anticristo, el cual sí va a manipular para que se haga un pacto en el Medio Oriente y va a romper ese pacto a la mitad de la semana. Y en el capítulo 11 de Daniel se le llama la abominación desoladora, y en la semana 70 se le llama en el verso 27 el desolador. Hago esta aclaración porque algunos preteristas o que interpretan que ya se cumplió esta profecía afirman que se cumplió en el año 70 después de Cristo, pero ya les demostré que se cumplió en una manera parcial, porque el que sabe y entiende de interpretación bíblica sabe que hay algunas profecías que tienen cumplimiento parcial y otras cumplimiento progresivo y otras hasta cumplimiento doble. Cuando leemos en el verso 26b que dice, y su fin será con inundación, se refiere a una destrucción total del templo, porque hasta el día de hoy, después de 2000 años, no han podido edificar otro templo, el cual tiene que ser construido para cumplir con la profecía que el anticristo se sentará en ese templo haciéndose pasar por Dios. Pero esta es la profecía de la abominación desoladora, que la analizaremos minuciosamente en otro capítulo. Según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 3
al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y continuando con el verso 26 de Daniel capítulo 9, donde dice: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, está claro que se refiere al fin de Israel. Hasta el día de hoy, Israel no ha tenido tranquilidad. Jerusalén ha sido hollada por los gentiles, los musulmanes, y donde estaba el templo de Jerusalén hasta ahora está la mezquita musulmana del Domo o la mezquita de la Roca, que se llama así. Y esto se va a acabar cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Mientras tanto, Israel ha estado defendiendo su territorio y a su gente de sus enemigos, y esto durará hasta que se acabe el gobierno de los gentiles, Israel deje de ser hollada por ellos, y comience el reino mesiánico en el milenio, profetizado por muchos profetas y confirmado por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Esto nos lleva a ver claramente que entre la semana 69 y 70 hay algunos acontecimientos que sucedieron y otros que tienen que suceder. Así que la semana 70 no se cumple inmediatamente después de la semana 69 por esto que he hablado. Yo creo que hay profecías, como dije, que tienen ese cumplimiento parcial. Y esta profecía del verso 26, del pueblo de un príncipe que ha de venir y que destruiría la ciudad y el santuario, es una de estas profecías de ese tipo de cumplimiento. Porque también se va a cumplir en la persona del anticristo. De otro modo no calzaría el verso que sigue, el 27, que inicia diciendo que por otra semana confirmaría el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo cual será causado por la profanación del anticristo del templo que se construirá en Jerusalén. Y no solo se refiere al general Tito y a su ejército romano que destruyeron la ciudad y quemaron el templo. Habiendo dicho esto, quiero recalcar que la semana 70 de Daniel, o lo que la Biblia llama la gran tribulación, se divide en dos partes, la tribulación y la gran tribulación. Esto está marcado en Daniel capítulo 9, verso 27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta palabra confirmará es obligará, manipulará el pacto con muchos. Está hablando del anticristo y dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué es la gran tribulación? Bueno, vamos aclarando que son 7 años que Dios ha determinado para traer los juicios sobre esta tierra. Se conoce como el día de la ira, el día de Jehová, el día grande de Jehová, el día de angustia y el día de venganza de nuestro Dios. Será el tiempo más espantoso de los juicios de Dios, donde se manifestará ese juicio divino. Será terrible. Y también habrá un gobierno satánico a nivel mundial comandado por el anticristo, donde el mundo estará hablando literalmente endemoniado, y donde los juicios más extremos serán derramados por Dios sobre la tierra. Se desatarán 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Desde el capítulo 6 del Apocalipsis hasta el 19 se habla de este tiempo, y también está claramente marcado en el sermón escatológico de Cristo, ya que el Señor Jesucristo habla de 3 tiempos que se tienen que cumplir en este sermón de Mateo 24. El primer tiempo abarca del verso 1 al 6 y nos dice que aún no es el fin. El segundo tiempo, del verso 7 y 8 en Mateo 24, lo que llama principio de dolores. Pero del verso 9 al 20 se refiere a la tribulación y a la gran tribulación, donde se va a manifestar el anticristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice a partir del verso 9. Y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que habrá tribulación, y después continúa hablando de la gran tribulación. En Mateo 24:15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice: el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido desde que existe gente en esta tierra hasta hoy. O sea, que en el primer periodo de tribulación se prepara el escenario, el anticristo va tomando poder, influencia, logra un acuerdo entre Israel y las naciones musulmanas del Medio Oriente y da algunas soluciones económicas y es entendido en enigmas, cosa que voy a estar hablando en otro capítulo que voy a estar subiendo a este canal con detalle, y el establecimiento en base al nuevo orden mundial del gobierno del anticristo y la gran tribulación, donde el anticristo se le da el poder para actuar 42 meses. Y en este periodo se destapa él cómo es, se manifiesta, manipulará para que se rompa el pacto, demandará adoración, y todo el que no lo haga será aniquilado, y nadie podrá comprar ni vender si no se deja sellar por el anticristo. Comienza una persecución acérrima sobre la nación de Israel y los creyentes en Cristo, y matará a muchos, pero allí también serán derramados los juicios de Dios, o el día de su ira, sobre el anticristo y todo el mundo. Y si analizamos el sermón escatológico de Jesús, claramente lo que marca el inicio de los últimos 3 años y medio es esta abominación desoladora a la mitad de la semana. Y es donde Jesús dice en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual es causada por los juicios de Dios derramados sobre toda la tierra. La Biblia dice así en el versículo 22 y 24, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. También te quiero decir, mi amigo y mi hermano, que con la manifestación del anticristo, malos juicios de Dios, vienen guerras, hambres, muerte de las 3/3 partes de la población mundial. 1/3 de la tierra será destruido, colapso de los cuerpos celestes, las potencias de los cielos serán conmovidos, los animales del mar mueren, las aguas convertidas en sangre, el sol calienta 7 veces más y luego se oscurece. Plagas, demonios que atormentan con úlceras y un terremoto donde se divide la tierra en 3 partes. Eso profetiza el libro de Apocalipsis. Granizo sobre la tierra como el tamaño de un bloc. Además de eso, usted tiene a Dios permitiéndole al anticristo una persecución del pueblo de Dios y demandará adoración. Y la guerra de Armagedón, los reyes del oriente contra Cristo, y muchos se le unen también. Dice Apocalipsis capítulo 6, verso del 3 al 19. Estos 42 meses o 3 años y medio es lo mismo que cuando dice un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Según Daniel capítulo 12, verso del 7 al 11. Y esto concuerda con los tiempos en el libro de Apocalipsis. Dice así: oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró:
por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán emblanquecidos, muchos serán limpios, muchos serán purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. En Apocalipsis 2 encontramos lo mismo. Dice así: se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 42 meses que Dios le permitió actuar al anticristo como gobernador del mundo. En Apocalipsis 13 dice así, también en el verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto se refiere a la mitad de la gran tribulación, que es donde se manifiesta el anticristo con su verdadero objetivo, y es donde Dios comienza a derramar los juicios en cuanto a plagas, fenómenos cosmológicos y a convertir las aguas en sangre. Ya que las 3 razones por las que se da la gran tribulación son para tratar con la nación de Israel en primer lugar. Israel ha sufrido por su rebeldía y obstinación. Han llevado, como decimos vulgarmente, palo, disciplina de Dios. Han sido cautivos, esparcidos, opresionados, castigados, masacrados, afligidos por su indiferencia hacia Dios, su endurecimiento y rebeldía y su incredulidad. Pero aún Dios tendrá misericordia de este pueblo y le dice que los guardará si se vuelven a Él. En Deuteronomio 4:30 dice, hablando de este periodo: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, entonces Dios lo libraría. Y también otro de los objetivos misericordiosos de Dios de este tiempo de gran tribulación es derramar sus juicios para que la gente se arrepienta antes que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a establecer su reino. Por eso dice en Apocalipsis 3:10, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hago énfasis, de la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba. Dice que yo te guardaré, le está hablando a la iglesia, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la iglesia. Y en la tercera razón que doy es para destruir a los que destruyen la tierra, día de venganza de Jehová, para destruir sus enemigos y hacer juicio sobre ellos. Esta tribulación y gran tribulación da inicio, según el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y termina en el capítulo 19, cuando se desatan los sellos, las trompetas y las copas de la ira a partir del capítulo 6, para terminar con la segunda venida de Cristo a establecer su reino milenial en el capítulo 19. Por eso Dios va a realizar el arrebatamiento antes de que venga la gran tribulación o el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, lo que llamamos arpazo en griego, que significa arrebatamiento. El raptus en latín, que significa el arrebatamiento, es una promesa donde Dios va a sacar su iglesia antes de que venga ese día grande y espantoso. Por eso dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, solo que hay quien al presente lo detiene, al anticristo está hablando, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién está deteniendo que el anticristo se manifieste y este día de ira? Bueno, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es él? Bueno, es el cuerpo de Cristo, la iglesia,
que va a ser quitada de en medio para que Dios derrame sus juicios sobre esta tierra. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Nueva Versión Internacional de este mismo versículo. Otra versión dice, no hemos sido determinados para recibir la ira de Dios. La iglesia no ha sido determinada, mi hermano y mi amigo, para recibir la ira de Dios. Usted tiene que ser parte de esa iglesia. La Biblia es clara cuando nos enseña que los hijos de Dios, la iglesia, no va a pasar por este periodo de gran tribulación. Aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios, que anden en santidad y que amen su venida. Romanos capítulo 5, verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, escribe el apóstol Pablo, esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Bendito el nombre de Jesucristo. Así es que Dios nos va a guardar a la iglesia y nos va a arrebatar antes de que venga ese día. Quiero darte este texto para que estés apercibido, para que te prepares, para que no tengas que pasar por esa gran tribulación. Lucas capítulo 21, verso 33 al 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesucristo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, mi hermano y mi amigo, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que queda demostrado por la Biblia que la profecía de la semana 70 de Daniel se tiene que cumplir, lo que llamamos tribulación y gran tribulación. Pero damos gloria a Dios porque la iglesia ya no va a estar para ese periodo, será levantada antes de que venga esa semana. Bueno, espero que te haya quedado claro y que esto sirva para motivarte, que te prepares para que no tengas que pasar por esa gran tribulación. Le he hablado desde el canal La Pura Verdad, José Amador. Que Dios te bendiga más.